Acá les decía que podemos ver un aumento en el más que duplica lo que fue en ese periodo de esos 4 años, 2016-2019, a los salarios, muy por encima de lo que fueron el índice general de precios al consumidor, que fue el 280%. Esto se contrapone con lo que se está planteando, con lo que estamos planteando desde NISA, que es justamente la participación activa del Estado para garantizar la accesibilidad a los medicamentos intersectoriales de precios y de comercialización. Esto, como les digo, pasó en los 4 años del gobierno anterior. Voy a pasar inmediato. Este mismo gráfico es para el año 2020. Vean la línea naranja, son los precios de los medicamentos. Vean que a raíz de que habían aumentado, bajan un poco los precios al principio del 2020, igualan a la inflación, que es la línea azul, a mitad del año 2020, y suben, terminando un 46%, con 46% de aumento a lo largo del año, sobre un 36% que fue la inflación, es decir, 10 puntos más. Cuando nosotros decimos, como en el periodo 2016-2020, que los medicamentos aumentan un 444%, aumentan un 200%, es decir, menos de la mitad, tenemos que los recursos que tienen las obras sociales para enfrentar el aumento de los medicamentos es insuficiente, ¿está bien? Entonces se va a producir un desfasaje. Nosotros cuando medimos, en el CEPROFAR medimos los 10 medicamentos más usados, los 50 más usados y los 100 más usados. Este es un método que permite medir el impacto real del aumento de los medicamentos, tanto en el bolsillo de los que lo tienen que pagar, de pagas. Hay otros métodos para medir, el de la Universidad de Avellaneda, que toma 123 medicamentos según grupos farmacológicos, y el del CEPA, que toma también los medicamentos por grupos farmacológicos, que más o menos dan igual al que estamos planteando en CEPA. Acá tenemos entonces que en el 2020, como digo, se terminan con un aumento de los medicamentos por encima también de la inflación. Cuando nosotros medimos dentro de cada tipo de principio farmacéutico, por cada principio farmacéutico, por cada ingrediente farmacéutico activo, medimos la diferencia entre las distintas marcas, vemos que para productos que no son innovaciones terapéuticas nos encontramos con aumentos que 60 y el 70%, en caso de medicamentos muy usados como el ibuprofeno, hasta el 260 en medicamentos también muy usados como el losartán o el enalapril. Esto está marcando una muy deficiente utilización de una herramienta importantísima como es la ley 25649 de promoción de la prescripción con nombre genérico y las posibilidades y herramientas que tienen los pacientes de elegir un medicamento económico. Estamos hablando en sí descubiertos en el año 1969 como el ibuprofeno, 1980 como son los antagonistas de la angiotensina, los sartanos, los inhibidores de... Por ejemplo, acá tengo algunos datos de a pesar de este gráfico, en el último año implementó un vademecum en una solución casi de emergencia, un medicamento de medicamentos esenciales con cobertura al 100%, logró que de las personas pudieran acceder a un 14% más de afiliados pudieran acceder a tratamiento de enfermedad isquémica del corazón,
12% de personas que pueden recibir tratamientos para tratamiento de la hipertensión arterial, 24% más para tratar casos de colesterol elevados, anticoagulantes, 7% más de tratamiento para el glaucoma. Todo esto generando un vademecum de medicamentos esenciales que, como digo, fue una solución de emergencia ante esta caída del uso de medicamentos y el mayor gasto de bolsillo que tienen que afrontar los afiliados. Esto que estoy hablando yo son medicamentos de los que se llaman de uso ambulatorio, es decir, medicamentos para tratar las enfermedades prevalentes más comunes, como estas que mencioné, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades. Hay medicamentos de alto precio, de muy alto precio, que inciden también de otra forma en el presupuesto de las obras sociales, que ya requieren enfrentar el problema de otra manera. Eso lo vamos a ver, seguramente se va a referir Jorge a eso, pero como dato, ya que estamos hablando del PAMID, tenemos que decir que el tratamiento para solamente 1,4% de pacientes que están en tratamiento oncológico, para tratar ese 1,4%, 1.000 millones de pesos mensuales, que es casi la mitad de lo que le representan los 10 medicamentos más usados para este plan de emergencia que tuvo que implementar. Después, si quieren, seguimos con más datos sobre este tema. Ahora les quiero hablar un poco sabemos que está bastante clarito, que está bastante clarita la letra gris que entienda. Justamente es un gráfico bastante complicado, pero que se los quiero mostrar, porque a veces cuando no se está en el tema, se tiene como una mirada un poco simplificadora de lo que puede ser, porque no hay por qué saber que existe esta trama, esta verdadera trama, entramado de la dispensa de un medicamento en las farmacias. Uno puede suponer que cuando un farmacéutico entrega un medicamento a un paciente, un médico, todo se limita a ese acto de dispensa en el que cada uno cumple su función y, por ejemplo, los laboratorios medicinales ya han cumplido con su función de elaborar el medicamento y las distribuidoras o droguerías de distribuirlo antes. Acá vamos a ver en la parte superior del gráfico, ven que hay 3 cuadros que dice laboratorios, que es la industria farmacéutica. Al lado hay una línea celeste que dice distribución. A la derecha hay una palabra horrible que dice ventas. Nosotros en las farmacias no vendemos el medicamento, lo dispensamos, es decir, se hace un asesoramiento, así como el médico tampoco prescribe, tampoco vende el medicamento, lo prescribe, acá está dentro del rubro ventas, que usan las consultoras, y no lo quisimos tocar, lo queremos dejar así para que se vea la realidad de cómo se ve la distribución y dispensa de medicamentos. Hay una palabra también horrible en lugar de paciente o persona que adquiere un medicamento, que es consumidor. A la derecha, ¿ven? Acá lo estoy señalando. Vamos a ver cómo funciona esto. Los laboratorios, que están a la izquierda, son quien realiza la investigación básica y clínica, pongámosle, a veces la realizan y a veces no se realiza tanto en la Argentina, pero bueno, son los que elaboran los medicamentos. Hay en Argentina 110 laboratorios, es decir, la industria farmacéutica está conformada por 110 laboratorios, de los cuales 93 son de capital nacional y 17 de capital extranjero. Están integrados, y vamos a usar la misma palabra que usamos para las mesas porque corresponde, es una integración, no es ni siquiera una concentración, es una integración
países más o menos comunes. KM, laboratorios extranjeros, Silfa, laboratorios de capital nacional, y Cooperala, laboratorios pequeños también de capital nacional. O sea, hay una integración en 3 cámaras. Esa integración en 3 cámaras, notemos de paso que acá no, incluyendo los laboratorios públicos, los más de 30 laboratorios públicos que existen en Argentina, porque no integran este circuito, ¿está bien? Los laboratorios, a su vez, también están integrados para realizar la siguiente etapa, que es la de distribución. Acá ven donde está el cuadro celeste, abajo de publicidad, dice distribuidores. Estos laboratorios están asociados en 4 distribuidoras estratégicas, que son Dicrofarma, Rofina, Farman, que distribuyen de forma estratégica para abaratar costos, para concentrar esa distribución, el 99% de los medicamentos que se usan en Argentina. Esas distribuidoras estratégicas, si bien la flechita acá, entregan los medicamentos a las droguerías que se llaman droguerías integrales, que son las que terminan entregando a la farmacia. Hay muchas droguerías habilitadas en ANMAT, más de 1000 droguerías habilitadas, pero solamente 3 droguerías para distribuir los medicamentos con alta eficiencia y en forma diaria a las 13.600 farmacias del país y a clínicas y hospitales. Son 3 droguerías que concentran a casi el 70% de la distribución de medicamentos. Vemos entonces que este sector está bastante integrado, bastante concentrado. Sumemos además que de estas 3 droguerías, una es propiedad de la industria farmacéutica, otra tiene integrada su participación accionaria a la industria farmacéutica también, y una sola no tiene relación digamos, de titularidad con la industria farmacéutica, pero podemos imaginarnos que las droguerías tienen una alta dependencia de los laboratorios porque son quienes les den financieras que necesitan para distribuirlo, ¿sí? Entonces, a través de este mecanismo, con ventas, como dice acá, llegan al paciente, digamos, no al consumidor, el 30% de los medicamentos que se usan hoy en Argentina. A través de este mecanismo directo, laboratorios, distribuidoras, droguerías, farmacias, llega al 30% de los medicamentos, incluidos los venta libre. Hay un 70% que circula por fuera de este circuito, por un circuito que tiene que ver con los convenios que se realizan con las obras sociales y las empresas de medicina, algunos planes asistenciales, como recetario solidario, vale salud, plan remediar, etc., que son los que figuran acá, donde le estoy marcando con la flecha, como financiadores. Es decir, el 70% de los medicamentos para llegar al paciente requiere un financiador. Para que su afiliado o quien está adherido a ese plan reciba el medicamento, tiene que realizar un convenio, acá está marcado en este gráfico, con los laboratorios que son los proveedores de esos medicamentos, ¿sí? Que obviamente a través de todo este circuito tratan de imponer sus marcas. Ese convenio dentro de estos financiadores tenemos un subsistema que está muy fragmentado, ¿no? A diferencia de este otro sector que está muy integrado, laboratorios, distribución, no tanto farmacias, no tanto médicos, creo. Este sector está muy fragmentado, el sector de la seguridad
social. En casi 400 obras sociales, entre las 290 obras sociales nacionales, las 24 obras sociales provinciales, sociales de regímenes especiales, Fuerzas Armadas, universidades, etc. Obras sociales que pueden tener entre 500 afiliados, 500.000 o 5 millones como el PAMI, o 2,5 millones como el IOMA. Todos estos financiadores, digamos, entran dentro del grupo, como decimos, muy fragmentado. Tiene que realizarse el convenio, entonces, en forma casi particular, por cada financiadora de estas obras sociales, de estas prepagas también, tiene que realizarse en convenios particulares que tendrán características particulares, cobertura particulares, vademecum a veces particular, y también van a tener prestadores particulares, en el caso de farmacia, con lo que se impone también otro mecanismo de fragmentación. Algunas farmacias que atenderán algunas prepagas, algunas obras sociales y otras no. Ahora, ¿cómo se realiza este convenio y las obras sociales? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién lo sigue? ¿Quién valida las recetas para que se vea que sirven? ¿Quién valida que el médico corresponde, que recete y que los medicamentos sean lo que corresponden de acuerdo a la cobertura y que los precios sean lo que están, determinados en el convenio? El convenio se hace con la participación de mandatarias. La mandataria es la que va a ofrecer en el convenio la red de farmacias, casi como si fuera propia, un vademecum para cubrir el PMO que necesitan las obras sociales, y también la auditoría y control del convenio. ¿Sí? También esta mandataria, que va a recibir las recetas de la farmacia y le va a realizar el pago, van a tener un caudal enorme de información, valiosísima, que va a pasar obviamente por esa mandataria. ¿Sí? 30.000 médicos, 13.600 farmacias, 400 obras sociales. Podría pensar, bueno, debe haber varias mandatarias para elegir y acordar. No, hay una mandataria. Todo se realiza a través de una mandataria. Hay dos, Farmalink y Preserfar, pero se va a destinar una. Farmalink, que es la primera que nació, allá en el año 1996, nació para administrar el convenio PAMI, que ahora se está apartando del convenio PAMI desde hace poco tiempo. Farmalink es propiedad de la industria farmacéutica, de las tres cámaras, que como decíamos, defender sus intereses. KM, Silfa y Cooperala son las dueñas, porque así se ha manifestado en expedientes judiciales de Farmalink. Farmalink gestiona la mayoría de las obras sociales nacionales. Estas mandatarias pueden otorgar privilegios a algunos prestadores y pueden otorgar descuentos o bonificaciones diferenciales, lo que trae también otra fragmentación al sistema. Disponen de sistemas, obviamente, para validar y gestionar el convenio y auditarlo. Desarrollados, todo eso requiere dinero que pagan, acá dice, las farmacias y los laboratorios. Bueno, quizás a los laboratorios, que son los dueños, por ahí deberían pagarlos, pero en la práctica también las farmacias terminan pagando la gestión de las mandatarias. El flujo de dinero también es a través de las mandatarias, ven acá. El dinero pasa de la mandataria a las clínicas, farmacias. El Estado está, la presencia del Estado en este esquema está acá abajo, donde dice regulación. La regulación se limita a aspectos de regulación sanitaria, de habilitación de los efectores, y no tiene que ver con la regulación económica de los convenios. No interviene el Estado en los convenios. Entonces, lo que decimos en el NISA es que
el Estado tiene que tener, así como antes decíamos, una participación activa en el control y regulación de precios de los medicamentos, también el rol de coordinación, de rectoría, de gobernanza, que según este esquema, que es el que hoy está activo, no lo cumple porque no interviene, no lo puede cumplir. Y hay que aclarar también, si fuera necesario, que acá no se está diciendo que no deban existir efectores privados, ni que el subsector privado no tiene que sea el Estado o algo público. A lo mejor sí da la intervención a los laboratorios públicos, pero lo que resalto acá en este gráfico es que hay sectores con intereses particulares que no pueden poner las reglas de juego generales ni ser hegemónicos en función de sus propios intereses, ni extraer, que terminan desfinanciando el sistema y terminan perjudicando a los otros prestadores, ocasionando a veces mucho mayor gasto, como cuando a quienes son los financiadores. Rubén, 5 minutos. Que el autor... ¿Cómo? 5 minutos. Ya estoy. Si no es el Estado el que gobierna el sistema, nos encontramos con que no todos reportan lo que hacen, no todos comparten la información, prevalece el interés de subsectores con ganancias extraordinarias, como dijimos, que desfinancian el sistema. ¿Qué otras críticas le podemos hacer a este escrito? Bueno, que tienda a la medicalización y al consumo de medicamentos es evidente, ya está llamando consumidores a los pacientes, consumidores que ni siquiera se les permite un derecho que tienen adjudicado por ley, que es la prescripción por nombre genérico y la posibilidad de adquirir medicamentos con igual droga genérica más económicos. En este esquema, nosotros desde el SNISAP proponemos la prevención, el cuidado, la detección temprana de enfermedades. No hay lugar acá para eso. No hay lugar al seguimiento de los tratamientos para ver si cumple con la relación costo-efectividad, si los tratamientos son efectivos de acuerdo al costo que tienen. Porque la función de las farmacias y del farmacéutico termina acá cuando recién empieza la función del farmacéutico, cuando dispensa el medicamento. Y tiene que lograr la adherencia a ese tratamiento, ver qué problemas tiene, si es efectivo o no ese tratamiento. Todo eso, una vez que se entregó el medicamento, en este esquema no se tiene en cuenta. Bueno, es un sector, como dijimos, donde hay quien tiene ganancias extraordinarias en detrimento de otro. No hay una intervención adecuada de los profesionales de la salud. Fíjense que los médicos y los farmacéuticos, no digamos farmacias, están separados acá, cuando tiene que haber una interacción. Fíjense la información al paciente, al consumidor, cómo se maneja. El Estado no se crea que tiene que brindar información al paciente, que tiene que ejercer la educación sanitaria, asesorarlo para la prevención, conseguir que se implemente la atención primaria. La publicidad de los medicamentos, fíjese acá arriba, donde marco el cursor, de los OTC, está encargada a los laboratorios, cuando se trata de OTC, es decir, medicamentos de venta libre, y la publicación acá abajo, la publicidad de acá abajo, a través al médico. Se evita la educación, a la información adecuada al consumidor, sin ninguna intervención del Estado. Eso es un poco lo que quería decirles, espero que se haya escuchado bien, si no, vamos aclarando algunas dudas o preguntas. Dejo de compartir pantalla.